Tenemos aquí el principio de Arquímedes. Vale la pena recordar que hay otro video sobre el principio de Arquímedes donde explico los conceptos más importantes. En este caso me voy a referir a lo que viene en el libro. Nosotros podemos tener tres casos cuando sumergimos o cuando ponemos un objeto en agua. Un caso es que el objeto se vaya totalmente hasta el fondo, como el caso de una piedra, que el objeto flote con una parte sumergida y otra parte salida como un objeto de madera. Y tenemos otro caso como cuando ponemos una bola de playa, una bola de inflar, que la fuerza de empuje es tan grande porque tiene un volumen muy alto y un peso muy pequeñito y el objeto sale totalmente hacia arriba o como un corche. ¿Qué es lo que tenemos? Esa fuerza de empuje que mueve el objeto hacia arriba es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad, o sea, por esa fuerza es el peso del líquido que antes estaba ahí. Por ejemplo, esta parte de este cubo tiene esta parte sumergida. Esta parte que está sumergida es un líquido que antes llegaba probablemente más abajo, el líquido sube donde yo sumerjo el objeto. Esta diferencia de volumen, este volumen exactamente, si yo esta cantidad de agua solo tuviera totalmente a las y ese líquido se sale, cojo ese líquido y lo peso, ese líquido pesa exactamente igual que el peso del cubo completo. Por eso el objeto flota. Esa fuerza de empuje entonces es igual a la masa del fluido desplazado a la masa del líquido que antes estaba aquí por el volumen que ocupa el cuerpo. Aquí es donde está, que es desplazado por el volumen que ocupa el cuerpo sumergido dentro de él. O sea, la masa por gravedad me da el peso del agua que antes estaba aquí. Pesa exactamente igual que el objeto completo. De ahí tenemos la definición entonces de lo que es el peso aparente. El peso aparente es lo que pareciera que pesa el objeto. Por eso nosotros podemos alzar a una persona en una piscina o en el mar, pero no las podemos alzar en la vida real, ¿verdad? En el aire. ¿Por qué? Porque el objeto pesa menos, es un peso aparente en el líquido. Ese peso aparente más la fuerza de empuje hacia arriba es igual al peso real, o podríamos verlo al revés. El peso real es igual a lo que aparenta pesar más esa fuerza de empuje. Entonces es importante tener claro qué significa cada una de las variables, qué significa cada una de estas letras. Nosotros tenemos que es lo mismo, hay dos maneras de poner la fuerza de empuje, de expresarla. Una sería como la masa por la gravedad, que fue lo que vimos en la página anterior, ¿verdad? La masa del fluido que antes estaba ahí adentro. Por ejemplo, en esta botella, esta parte de la botella que está aquí adentro quitó toda esta parte de líquido y lo desplazó hacia arriba. Entonces, si esa parte de líquido que se desplazó yo la peso, ese peso es la fuerza de empuje, esa masa de ese líquido por la gravedad. ¿Okay? Entonces tenemos que también, otra forma de sacar la fuerza de empuje es como la densidad del líquido, la densidad, en este caso sería agua, la densidad del aceite, por el volumen del líquido desplazado, o sea, el volumen de la parte que está adentro, de la parte que está sumergida del objeto, por la gravedad. Esa sería la otra forma de calcular la fuerza de empuje. Tenemos aquí un problema que está ya resuelto, ¿verdad? Y que nos explica cómo encontrar la masa del cuerpo y cuál sería su peso. Tenemos los valores, la fuerza de empuje, el peso, la densidad, la gravedad, y aquí explican cómo resolverlo, ¿verdad? Tenemos ya los ejercicios de la actividad que dice, ¿por qué un barco puede flotar? De un barco puede flotar porque la parte que está sumergida del barco, él desplazó una cantidad de líquido que pesa igual que el barco completo. Por eso esa parte, ese barco flota. Tenemos aquí el problema número 1, dice, un objeto de 5 kilogramos se sumerge en alcohol, esta parte sería el líquido, por eso me dan la densidad del alcohol, y se hunde, siendo su peso aparente de 30 newtons. Calcule la fuerza de empuje. En este caso se hunde completamente. O sea que ese volumen desplazado es exactamente igual al volumen del cuerpo completo.
tenemos como datos la masa 5 kilogramos, la densidad 806 kilogramos por metro cúbico. Vale la pena decir que estos son unidades, ¿verdad? Esto no se mete en la calculadora, ni el cúbico, ni nada, que a veces se les ocurre hacer inventos. El peso aparente son de 30 newtons y me preguntan la fuerza de empuje. Tengo varias ecuaciones. Tengo que el peso aparente más la fuerza de empuje es igual al peso, que es esa ecuación que está aquí. Peso aparente más fuerza de empuje es igual al peso, ¿verdad? Peso aparente más fuerza de empuje es igual al peso. Tengo otra ecuación que me dice que el peso es igual a masa por gravedad, que esto lo vemos desde décimo, ¿verdad? Muy importante. Y sabemos que el peso es una fuerza. La fuerza de empuje es igual a la densidad por volumen por gravedad. O sea, son diferentes maneras, 3 ecuaciones que se relacionan con lo mismo. Vamos a ver cuáles ocupamos. Para el despeje, para calcular el peso, tenemos que peso es igual a masa por gravedad. 5 por 9,8, ¿verdad? Que era la masa, ya tenemos el peso. Tenemos que la fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Entonces, tenemos que nos habían dado el peso aparente, que es de 30, ¿verdad? Nos dieron el peso aparente, que es de 30. Acabamos de sacar el peso, que es 49. Entonces, con esta ecuación, yo nada más despejo la fuerza de empuje. O sea, no ocupo usar esta ecuación, no la necesito, sino que más bien voy a usar esta. Entonces me dice, peso aparente más fuerza de empuje es igual al peso. Este peso aparente está sumando, delante hay un más, lo pasé a restar. Aquí delante hay un más, aquí pasé a restar. Entonces la fuerza de empuje es 49 menos 30, 19. Tengo el problema B, que me dice que el peso aparente de un objeto de hierro me dan la densidad, me dan el volumen. Este volumen lo tengo que pasar a metros cúbicos, ¿verdad? Y me están dando la fuerza de empuje. Entonces me preguntan el peso aparente, me dieron la densidad, me dan el volumen, que ya los convertí, y me dan la fuerza de empuje. Tengo otra vez la misma ecuación, peso aparente más fuerza de empuje es igual al peso. Peso es igual a masa por gravedad. Densidad es igual a masa entre volumen. Son las ecuaciones que yo podría llegar a usar. Vamos a despejar. Densidad es igual a masa sobre volumen para sacar la masa. La masa no la muevo. La masa está del lado derecho del igual y ahí se queda. No la voy a tocar. El volumen que está dividiendo es el que me llevo al otro lado y por eso pasa a multiplicar. Si yo multiplico la densidad por el volumen, me va a dar la masa. Aquí tengo la masa. Tengo que peso es esa masa por la gravedad. Ahora sí, tengo el peso, ¿verdad? En newtons. Me habían dado la fuerza de empuje. O sea, que el peso aparente es igual a más la fuerza de empuje es igual al peso. El peso aparente, si yo esta fuerza de empuje está aquí sumando, ¿verdad? El signo es el que está antes, lo paso a restar. Me queda el peso aparente es igual al peso menos la fuerza de empuje, que es esta que estaba aquí. Aquí tengo el valor. Tengo el problema A, dice un objeto, perdón, ocupa un volumen de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, flota en gasolinas y la mitad del trozo, la mitad. Por eso este volumen lo divido entre 2, porque solo la mitad está sumergido. Me dan la densidad de la gasolina. ¿Y cuál es la ecuación? Densidad por volumen por gravedad. La fuerza de empuje es igual a la densidad que me dieron de la gasolina por el volumen por la gravedad. Está muy fácil. En la B dice, calculo la fuerza de empuje que actúa sobre un objeto de hierro de 10 centímetros cúbicos. Tenemos que hacer una conversión. Las conversiones se las tienen que saber hacer en matemáticas, no se las ponemos en física, pero tienen que saber hacerlas. Por eso está bueno que las practiquen. Tenemos el volumen, tenemos la densidad y tenemos la fuerza de empuje. Dice, tenemos la ecuación, fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Tengo la densidad, tengo el volumen, tengo la gravedad y aquí tengo la respuesta. Hay dos maneras de poner la respuesta. Y el último dice, un objeto de 4 kilogramos, ¿verdad? Tengo la masa, el peso aparente, el volumen, la fuerza de empuje, me dan la densidad del agua, que es 1000, bueno, no me la dan, pero yo sé. ¿Cómo saco el peso? Masa por gravedad. Peso aparente más fuerza de empuje es igual a el peso es igual a masa por gravedad, aquí lo saqué. ¿Qué despejamos? La fuerza de empuje, peso aparente está sumando, pasa a restar. Y después sabemos que
fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Esta fuerza de empuje, estas dos variables se están multiplicando, las paso a dividir. O sea, aquí hay un renglón de arriba, están multiplicando, las paso al otro lado, al renglón de abajo, las dos juntas. Densidad y gravedad aquí juntas es igual al volumen, sustituyo y aquí está el valor.